Que el Señor les bendiga, amadas hermanas, en esta hermosa mañana ya. Damos gracias a Dios por permitirnos hoy, en este día, estar compartiendo la palabra del Señor, una pequeña reflexión donde sé que todas vamos a ser edificadas. El Señor nos quiere hablar el día de hoy, como todos los días, pero hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todas, a todos, y lo vamos a hacer con mucho amor, con mucho respeto y con mucha alegría, porque el Señor nos permite estar pues en este día gozando de su misericordia, bendecir su nombre y pues conectarnos todas y vernos por este medio. Amén. Le pido en el amor del Señor, querida hermana, que me acompañe a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre eterno, maravilloso, bendito, poderoso Señor, que nos permites estar hoy reunidas en tu nombre para escuchar tu palabra, para reflexionar en ella, Señor. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que nuestros corazones puedan ser fértiles a tu palabra, que nuestros corazones estén dispuestos en esta hora, Señor, a tu palabra, a entenderla, comprenderla, pero sobre todo a tener cuidado, Señor, a que se despierte en nosotros el discernimiento para poder comprender cuál es tu voluntad agradable, perfecta, pero no solo eso, sino que también haya en nosotros la voluntad de saber decidir lo correcto, de saber decidir lo agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo, a hacer esa ofrenda, como dice tu palabra, esa ofrenda agradable. Bendito Dios, bendice este día y bendice a mis hermanas que hoy nos escuchan, que hoy han dispuesto su tiempo también para darte a ti la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pues nuevamente Dios les bendiga, queridas hermanas. Gracias por estar con nosotras, por compartir también su tiempo y juntas poder escudriñar un poco la palabra. Yo sé que aparte de este momento usted tiene también su tiempo a solas con Dios y pues sigamos así, amén, esforzándonos en seguir creciendo en nuestra fe, en seguir caminando seguras en el nombre de Jesús. Y yo le quiero invitar, si tiene su Biblia a la mano, vamos a leer el capítulo 11, versículo 8 del libro de Romanos. Si tiene su Biblia a la mano, acompáñeme, querida hermana, y vamos a leer juntas. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el capítulo 11, versículo 8 del libro de Romanos, que Dios les dio un espíritu de estupor. ¿A quién? ¿A quién le dio ese espíritu? Bueno, si leemos desde el principio del capítulo, dice que al remanente de Israel, que al pueblo de Israel, aunque el remanente eran unos pocos que se guardaban para Dios, pero había otros tantos que no vivían conforme a la voluntad de Dios. Y dice, digo pues, el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y contesta ahí también, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Aunque leemos en el versículo 8 que Dios había dado un espíritu de estupor, eso no significaba que Dios no tuviera compasión por su pueblo. Eso no significaba que había rechazo, pues completamente, por así decirlo, hacia ese pueblo de Dios, sino que había ya tanto pecado en el pueblo que yo creo que todo tiene un límite, ¿verdad? No podemos
o no también pudieron, hablando del tiempo pasado del pueblo de Israel, vivir en pecado sin aceptar la palabra del Señor. Lo que en estos tiempos estamos exactamente viviendo. ¿Cuánto es el remanente? ¿Qué pequeña cantidad o qué cantidad es el remanente del pueblo de Dios? Los que aceptan su palabra, los que viven conforme a su palabra, y quienes no quieren ni desean siquiera tener alguna relación con Dios. En aquel tiempo estaba pues su nación estaba viviendo de esa forma, envueltos en los deleites, viviendo no conforme a la voluntad de Dios. Y dice algo aquí en el versículo 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Le pregunta, ¿cuánta maldad había en el pueblo? Pero hubo un límite, hubo como que Dios dijo, bueno, hasta aquí, no quieren escuchar mi voz, no quieren poner cuidado en su vida. Y hace una pregunta en el versículo 7, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, lo que hablábamos hace rato. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, y especifica ahí lo que es el espíritu de estupor. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Todo tiene un límite, y en este versículo habla también de tiempos, cuando dice hasta el día de hoy. ¿Hasta qué día? ¿Hasta qué? ¿Cómo o más bien, a qué se referirá hasta el día de hoy? Si lo interpretamos un poco y nos vamos pues más allá y escudriñamos, ¿verdad? ¿A qué se refiere hasta el día de hoy? Que también es importante, porque no solamente entendamos que el espíritu de estupor, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es que tenemos oídos y no escuchamos, tenemos ojos y no vemos. Esto le pasó al pueblo de Dios. Y la pregunta es esta, ¿nos podrá pasar a nosotros que también somos hijas de Dios? ¿Usted qué piensa? Respóndame ahí en los comentarios. ¿Nos podrá pasar eso a las hijas de Dios? ¿Usted qué cree? Si eso le pasó al pueblo de Israel, ¿nos podrá pasar a nosotras también? Es algo, queridas hermanas, que aunque no lo queramos reconocer o no nos demos tal vez cuenta, es algo que lamentablemente también pasa. Es algo que pasa pues diariamente, y es algo que a lo mejor hasta normalizamos y buscamos respuestas, como cuáles. A ver, se me ocurre, echamos culpas, ¿verdad? Porque el humano de todo queremos respuesta. Decimos, es que la pandemia nos enfrió, es que los problemas, es que buscamos muchas justificantes para responder al estado o a la condición que se está viviendo hoy en muchas iglesias o en muchas hijas e hijos de Dios. Y mire, la verdad, querida hermana, es que esto, el espíritu de estupor, no es algo actual por los tiempos que estamos viviendo, es algo de tiempo atrás. Y fíjese que la palabra lo describe no solamente en Romanos, sino también lo vemos en Isaías, en Jeremías, en Juan, en muchos otros libros. Habla acerca de quienes tienen ojos y no ven, de quienes tienen oídos y no oyen. Y esto se refiere a este espíritu. Y aunque aquí dice que Dios lo permitió, que Dios lo dio, que Dios dio autorización para que ese espíritu operara en ellos,
No quiere decir que este espíritu, porque Dios lo haya dado, significa que sea algo bueno, sino todo lo contrario. Llegó un límite en el que ya el pueblo estaba tanto en pecado que como que Dios dijo, no quieren oír, bueno, les voy a dar todavía más, que no oigan, que no vean. Y eso, querida hermana, no es nada más porque a Dios se le ocurrió como de que, pues no quieren, bueno, no, sino que todo tiene una causa. Aquí de versículos atrás nos dice que el pueblo de Israel vivía en pecado, que había derribado altares, que había matado sus profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, entonces, ¿qué causa ese espíritu? ¿Por qué viene más bien ese espíritu? Y en la palabra de Dios encontramos que quienes viven en pecado están, pues, en una consecuencia grave, porque el pecado causa muerte. Y eso es precisamente lo que atrae al espíritu de estupor. Cuando hay pecado, cuando hay desobediencia. Entonces, cuando hay desobediencia, cuando hay pecado, viene es como abrirle la puerta, pues, a ese espíritu. Usted le abre la puerta, o nosotros, o quien sea, le abrimos la puerta a ese espíritu para que entre a nuestra mente y nuestro corazón y haga desorden, haga destrozo, haya, pues, destrucción, sí, de nuestro propósito. Y eso, querida hermana, pues es algo grave para una hija o hijo de Dios. La causa, entonces, entendamos pues esto, la causa de que haya espíritu de estupor en un hijo de Dios es la desobediencia, es el pecado. Y lamentablemente, pues sí lo podemos tener. Decía hace un momento, preguntémonos, ¿no? Si una hija o hijo de Dios lo puede tener. Claro que lo puede tener. Y eso, fíjese que hasta médicamente hablando, que también obviamente existe, el estupor es un estado de inconsciencia. Cuando hay inconsciencia, ya sea por un golpe, por que queda en estado inconsciente, a eso se refiere el estupor, médicamente hablando. Y también se refiere a cuando alguien está muy borracho, que ya no comprende nada, que ya no tiene noción de nada. Eso es estar en un estado de estupor. También cuando alguien se droga, cuando entran en esa inconsciencia, se le llama médicamente estupor también. ¿Qué tan grande es la palabra del Señor que a veces más bien no logramos comprenderla del todo, ¿verdad? Pero esa es una parte, y la otra parte es que a causa del espíritu de estupor no comprendamos también la palabra. Dice la palabra de Dios que tenemos ojos y no vemos. Tenemos pues la palabra de Dios, gracias a Dios, con la libertad, ¿verdad?, de abrir nuestras Biblias, cosa que en otros lugares no tienen esa libertad, pero anhelan, ¿verdad?, abrir la palabra del Señor. Y nosotros sí la tenemos, gracias a Dios. Y hay algo que causa que no entendamos la palabra de Dios. Y puede, o tal vez es, este espíritu que está operando. Se escucha hablar de espíritus, hablar pues de esa forma a veces nos cuesta, ¿verdad? Porque decimos, no, es imposible que pueda pasarle a un hijo de Dios o a una hija de Dios. Pero mire, hermana, si lo leemos en su palabra, es porque es posible y porque pasa. Yo creo que tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo y también debemos comprender que es necesario que volvamos a nuestro primer amor, porque algo o más bien una de las características que tiene el espíritu de estupor es que quita de nosotros toda sensibilidad al Espíritu Santo.
quita de nosotros el interés por buscar su presencia, quita de nosotros la pasión por escuchar y hacer la palabra de Dios. Muchas veces no comprendemos por qué entramos o por qué llegamos más bien a un tiempo en el que leemos y no entendemos nada, en el que escuchamos la palabra de Dios y cuando tratamos de recordar, no la recordamos, no entendimos o incluso hasta tenemos expresiones, la palabra, expresión de pues no estuvo tan buena, no estuvo como yo pensé que iba a estar. Ese tipo de comentarios que muchas veces tenemos no son de Dios, no son buenos, porque toda palabra es inspirada por Dios. Dice la palabra del Señor, lo encontramos aquí, es inspirada por Dios y es útil. Entonces nuestra expresión no debe ser nunca, no estuvo tan buena y no estuvo como pensé que iba a estar, porque la palabra de Dios es para todas y para todos. La palabra de Dios es también con un propósito y dice es para instruir, para redarguir. Debemos de aceptar la palabra del Señor, pero cuando se vive en un estado de estupor, cuando permitimos que ese espíritu opere en nuestras vidas, hay eso, hay rechazo a la palabra, no nos parece tan buena, no le buscamos el lado de decir no es para nosotros, le buscamos esa parte de que como que queremos encontrar lo malo, pues, y no es así, porque toda la palabra, toda, hasta el punto y la coma, es de bien para nosotras. Toda la palabra, ese es nuestro manual de vida y debemos darle toda reverencia. Y fíjese, hablando de reverencia, el espíritu de estupor operando en una hija o en un hijo de Dios también hace que perdamos reverencia en la adoración hacia nuestro Dios. No lo vemos tan importante la adoración, y hablo de la adoración de manera general en nuestra vida diaria, pero también hablo de la adoración en la iglesia. Está un momento de oración, de alabanza, y no es ¿cuál sería la actitud de alguien que en él o en ella opera este espíritu? Si ya sabemos que ese espíritu hace que perdamos toda sensibilidad a la presencia de Dios, ¿cuál será nuestra actitud? Hablando de apariencia, hablando corporalmente. ¿Cómo será? ¿Cómo actuará? ¿Cómo vive alguien que tiene el espíritu de estupor en su vida? Dice que es un estado más bien de inconsciencia. ¿Cómo se podrá ver a alguien que está en ese estado de estupor, que tiene ese espíritu? Pues nada le parece, ¿verdad? Está la alabanza y a lo mejor con trabajos canta, con flojera, justifica a lo mejor la falta de descanso. Siempre va a haber muchos justificantes, pero quien vive en ese estado de estupor, a ese nivel, la alabanza nunca es buena, nunca es correcta. Es como de que lo mismo de siempre, no levanto manos, no oro, no hago nada en mi adoración. Es como de que si soy una estatua en el templo, por así decirlo, con todo respeto, claro. Eso es lo que hoy nos dice Dios. Eso es lo que hoy nos está invitando el Señor a reflexionar, querida hermana. A que nos analicemos, a que no veamos
Ahorita yo estoy poniendo ejemplos, pero Dios nos invita a que no veamos el estado espiritual del otro, sino más bien que veamos el nuestro. ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Está operando el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿O qué espíritu es el que está operando? Este espíritu de estupor, lo repetimos, Dios lo permitió con un propósito. Y yo hace un momento decía que termina este versículo 8 cuando dice hasta el día de hoy. Y estoy hablando de tiempos. Aquí habla el Señor de tiempos, hasta el día de hoy. ¿Por qué dice hasta el día de hoy? ¿Por qué dirá? Si decimos que las características de este espíritu, o el propósito más bien de este espíritu es insensibilizar, anestesiar, quitar la falta de interés, quitar nuestra pasión por Cristo, no comprender o rechazar la palabra de Dios, tibieza, eso trae tibieza, falta de discernimiento, lo cual toda hija de Dios debemos de tener siempre alerta, siempre discerniendo todo, absolutamente todo. Pérdida del temor de Dios. Es como una cadenita, adormecimiento, indiferencia, falta de empatía. ¿Qué más tiene esto? ¿Qué más causa ese espíritu? Volvemos continuamente al pecado. Hay un redargüimiento. El Espíritu Santo nos redarguye de todo pecado, pero pedimos perdón, entre comillas, sinceramente, y volvemos al pecado. Pero ¿sabe por qué es? Porque ese espíritu está operando ahí. Porque se nos hace fácil venir a las plantas de Cristo, pedir perdón y regresar otra vez al pecado tan fácilmente. Ya decíamos que hay una falta de reverencia en la adoración. Hay muchas cosas, querida hermana, dice la palabra, que de labios le honramos o de labios le honran, pero nuestro corazón o su corazón está lejos de Dios. Y eso es lo que pasa en el espíritu, con el espíritu de estupor dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Cristo, que aparentemente podemos estar orando, adorando, cantando, sirviendo incluso, pero puede que ese espíritu esté operando fuertemente en la vida de una hija o hijo de Dios. Y es por eso también que dice la palabra, de labios me honran, como diciendo aparentemente me honran, pero ¿qué tal el corazón? ¿Qué hay en el corazón? ¿Cómo está el corazón? Dice que su corazón está lejos de Dios. Y es lo que muchas veces pasa, incluso lo vemos en el tiempo actual, en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice que las personas no van a tolerar la sana doctrina y dice que van a querer escuchar a líderes o a siervos o a personas, más bien a personas que les digan lo que quieren escuchar. Y eso es lo que humanamente siempre queremos, ¿verdad? Que nos digan lo que queremos escuchar. Pero Dios nos confronta, querida hermana, por medio de su palabra. Dios es un Dios de amor que siempre tiene pensamientos de bien y no de mal, para que no perezca nuestra vida, sino al contrario, para que lleguemos a la meta. Él siempre va a querer eso, siempre tiene eso, pensamientos de bien, y nunca va a querer lo malo para nosotros. Por eso decía hace un momento, su palabra nos confronta, nos ayuda, nos bendice, nos ayuda más bien nos guía. Por dónde vamos, por cuál camino vamos, hacia dónde nos dirigimos, y nos hace ver de muchas formas y con muchos ejemplos en la palabra del Señor
qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien. Mire, querida hermana, encontramos en la palabra de Dios tantos ejemplos que también lo dice, ¿no? Sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Y a veces se nos hace fácil escoger hacer lo malo, pero Dios hoy nos dice que examina nuestras intenciones de nuestro corazón. Y hablando de examinar, yo le invito hoy también que digamos como el salmista David, cuando le decía, examina, oh Dios, mi corazón. Hoy le invito a que le pidamos al Señor eso, que examine nuestro corazón, que vea lo que está mal en nosotros y que nos lo haga ver, para que en nosotros haya un reconocimiento, una expresión de reconocimiento para pedirle perdón a Dios, que cuando este espíritu opera, mire todo lo que ya dijimos que trae consecuencias, porque trae un estancamiento. Así podamos ir diariamente al servicio a Dios, si vivimos o permitimos más bien que este espíritu esté operando en nuestras vidas, no tiene caso. Vivimos en apariencia y el Señor no quiere apariencias, Él quiere genuinidad, sinceridad, honestidad. Él quiere que vivamos una vida en libertad como la que Jesús nos dio ya. Él desea y anhela siempre pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos, que siempre va a ser de bien. Es por eso que hoy yo le invito, querida hermana, reflexionemos en esta palabra, entendamos la palabra del Señor, porque mire cuánta palabra encontramos que se asemeja a nuestro diario vivir y muchas veces no queremos entender, pero veamos qué hay dentro de nuestro corazón que está impidiendo que entendamos la palabra del Señor. Queremos tener libertad para leerla, para comprenderla y le pedimos a Dios que abra nuestro entendimiento, eso es muy bueno, pero veamos qué es más bien lo que está estorbando esa comprensión. Dediquemos más tiempo a su palabra, desarrollemos el discernimiento, entendamos lo que Dios nos quiere decir por medio de ella. No le honremos de labios solamente, sino con un corazón y con una intención de corazón buena, correcta y agradable. Dice también su palabra en Primera de Juan que cuando venimos con un corazón arrepentido y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y hoy yo le quiero invitar a eso, que le pidamos perdón a Dios si en algún momento hemos tenido indiferencia hacia su palabra, hemos tenido tal vez algún rechazo hacia su palabra, no hemos querido adorar. Dice su palabra que Él busca verdaderos adoradores. Él busca. ¿Por qué buscará? Quienes le adoren en espíritu y en verdad. El Señor anhela y desea eso para que cada una de nosotras lo hagamos. Por eso hoy le sigo motivando, querida hermana, a que busquemos la presencia de Dios. Que sea Él. Y que todo lo que hagamos no sea en nuestras propias fuerzas, sino sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas poderosamente. Y que, pues decir, ¿no? Que siempre va a llegar a nuestras vidas diariamente incluso pensamientos que no son de Dios, pensamientos que son para que rechacemos la presencia de Dios, que son para que pequemos contra Dios. Pero yo le invito a que todo eso lo llevemos cautivo, como dice la palabra en 2 de Corintios, que toda altivez y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios, lo llevemos cautivo a su presencia. Y eso es algo que diariamente debemos de estar trabajando en nuestras vidas, expresándolo, diciéndolo, sintiéndolo, pero sobre todo ejerciéndolo en nuestras vidas. No solamente de pensamiento, sino que también haciéndolo, ¿verdad?
Y también nos dice su palabra que todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y eso es algo que debemos también desarrollar en nuestras vidas diariamente. Si ya llegó a nosotros algo que sabemos que no es de Dios y lo estamos reconociendo, podemos luchar contra eso. Dios nos va a dar la victoria siempre, querida hermana. Siempre nos va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Así es que en esta hora yo le quiero invitar a que oremos, a que le demos gracias a nuestro Dios por este día, por esta palabra, y que nos ayude diariamente a poder ser testimonio, buen testimonio para darle la gloria a Él. Señor, gracias Padre Santo por este día, por la vida de mis hermanas que hoy dispusieron su tiempo, Padre. Estuvieron sus oídos atentos, Señor, a escuchar esta pequeña reflexión, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, yo te pido que las bendigas, que las ayudes en su día a día, Padre, en su rutina diaria. Bendícelas, Señor, te pido que podamos comprender, que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender la importancia, Señor, que tiene, que nos demos cuenta de que estamos siendo agradables o no con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, Señor, con nuestro diario vivir. Ayúdanos, Padre Santo, encomendamos nuestras vidas a ti, las ponemos en tus manos, Señor, y te ruego y te pido, bendito Dios, que no permitas que nada ni nadie enfríe, Señor, nuestro amor por ti. Que no perdamos esa sensibilidad de tu presencia hermosa, Señor, en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Santo, que nos ayudes a regresar a nuestro primer amor y que no permitas que nos desviemos, Señor, de tu camino, sino todo lo contrario, que sigamos firmes y constantes hasta llegar a la meta, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridas hermanas, que el Señor les bendiga en gran manera. Les invito, queridas hermanas, si el contenido ha sido de su agrado, ha sido para edificación de sus vidas, comparta, hermana, comparta, suscríbase a la plataforma, ya viene el siguiente podcast. Estamos muy contentas y muy agradecidas con Dios de que usted forme ya parte de nuestras vidas, de nuestras oraciones, como ya desde hace tiempo atrás, y muy agradecidas porque sabemos que entre unas y otras nos animamos y nos motivamos para seguir adelante, porque eso es el trabajo de toda hija de Dios, motivarnos y orar unas por las otras para seguir firmes, amén. Yo le quiero pedir algo especial el día de hoy. Hoy vamos a salir ya en una hora más o menos al área 7, vamos a visitar esa área. Yo le pido en el amor del Señor que ore por este comité, que ore por nosotras, por quienes nos acompañan también. Le pido que ponga una palabra a favor de nosotras, que nuestra salida sea con bien y nuestra llegada allá, y pues de igual manera nuestro retorno a nuestros hogares, que cuide a nuestras familias. Le encargo y le pido en el amor del Señor que hoy ore por nosotras de esa forma. Amén. Que el Señor le bendiga. Lo esperamos el próximo viernes, primeramente Dios.